Reflexiones desde el Consejo. Yo quisiera decir que todos y todas tenemos que tener como esa conciencia muy clara de que somos titulares de derecho y que tenemos las herramientas en el sistema judicial para exigir cuando se vulneran nuestros derechos, y que siempre habrá un juez, una jueza que esté para escucharnos y para estudiar y analizar nuestro caso y defender nuestros derechos. A 13 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la magistrada María Dolores Higareda explica cómo ha evolucionado la impartición de justicia en México y la conciencia colectiva para entender que son nuestros derechos y no una dádiva de la autoridad. Bienvenidos y bienvenidas a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les envío un cordial saludo. Ya estamos en la tercera temporada. Y ya lo saben, nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. La invitación para que se queden aquí y juntos podamos conocer directamente el quehacer de la Judicatura Federal para construir juntos nuestra propia opinión con plena libertad. Y hoy más que nunca, amigos y amigas, me parece que se impone hablar de los derechos humanos, qué son, cómo ha evolucionado este concepto en México al poner al centro a la persona humana, por qué se dice que se han ampliado estos o cuáles son los derechos que se han ampliado y cómo podemos estar seguros de que estarán protegidos y por qué institución. Sobre este tema hoy vamos a conversar y me da muchísimo gusto estar con la magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano. Ella pertenece y también está al frente del 12º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Gracias por recibirnos, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación y por participar en este espacio. La verdad que es un tema muy interesante, de mucha trascendencia en el orden jurídico nacional y desde luego en general en todo el país. Claro que sí, bueno, pues bienvenida a Reflexiones y vamos a entrar en materia. A 13 años de la reforma, recordamos que en 2011 se hizo esta gran reforma en materia de derechos humanos. ¿Cómo ha cambiado el catálogo de derechos en México? Bueno, yo primero lo que quisiera es hacer énfasis en la importancia de la reforma. A la hora de pensar en este tema que venía yo aquí a platicar, decía 13 años de la reforma. En realidad es una reforma, digámoslo así, en términos muy coloquiales, adolescente apenas. Está entrando a la adolescencia. Ciertamente ya no es una nueva, ya decíamos, la reciente reforma, ya son 13 años y yo así la califico, me gusta calificarlo como esta adolescencia de la reforma. Y ha tenido un gran impacto en todos los sectores, o sea, desde luego en el jurisdiccional, pero en la manera de entender el derecho, en la manera de enseñar el derecho, en la manera de lo que todos los operadores jurídicos tenemos que dialogar ya, o tuvimos que dialogar con esa reforma. Y también, yo diría, desaprender y reaprender. Claro. Porque finalmente habíamos tenido una educación jurídica, tanto como personas juzgadoras como estudiantes de derecho, en general todo el ámbito de la abogacía, del mundo jurídico. Sin esta reforma y el entendimiento del derecho y de los derechos humanos era completamente distinto. Esto ha sido, desde luego, un parteaguas, insisto, tanto en la formación de los abogados y abogadas, en la formación, la enseñanza misma del derecho y, desde luego, en todas las personas que tenemos este privilegio de impartir justicia, pues ha sido una ruptura con moldes tradicionales para enfrentar nuevos desafíos con otro tipo de herramientas que también hemos, insisto, tenido que aprender, ¿no? O sea, es concebir, interpretar y argumentar de distinta manera el derecho. ¿Cuáles han sido los cambios significativos que han impactado, o considero que impactan sin ánimo de ser limitativa, sino que finalmente, pues algo, desde luego, la introducción de los derechos humanos a través del primero constitucional, ampliándose ese abanico, no solo en como catálogo así, sino también en la manera de interpretar los derechos que tradicionalmente habíamos conocido, por decirlo también de alguna manera. Y se amplía también otros derechos que no eran tan claramente justiciables, no se podían llevar, como es, por ejemplo, los DESCA, los conocidos derechos DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también esa reforma abrió la puerta a que puedan exigirse
a través de los medios que tenemos en el orden jurídico, y también yo diría que esta reforma nos ha llevado también a ser más conscientes de los derechos humanos como titulares de derechos humanos, todas las personas, y no solo como, ¿cómo diré?, como si los derechos humanos fueran una dádiva de la autoridad, que eso cambia también el concepto de cómo exigir. Es decir, si uno piensa que es una dádiva, que es un permiso, que es una concesión graciosa, caritativa incluso, pues no puedes exigir de la misma manera, porque en realidad te están haciendo, permítanme decirlo así, el favor. Claro. Cuando uno es consciente de que somos titulares de derechos humanos y como tal merecemos y tenemos el derecho de exigir su respeto, entonces la posición cambia. La titularidad es muy importante en un Estado de Derecho, la titularidad de los derechos humanos, para exigir de las autoridades que efectivamente se respeten los derechos para todas las personas, no solo para unas cuantas. Y luego otro tema muy interesante que también amplió el catálogo de derechos, que es la pregunta realmente, es la interpretación que se ha hecho de los derechos a través del principio pro persona. O sea, exacto, vía primero constitucional, nos hablan del derecho de interpretar los derechos con este sesgo, por decirlo así, pro persona, bajo el principio pro persona. Es decir, cuando hay derechos en juego, hay que maximizar el derecho en favor o a favor de la persona. Buscar el modo que sí se pueda. No el modo de cerrar puertas, sino procurar abrir las puertas de los derechos humanos, y por otro implica una protección mucho más amplia de la que estábamos tradicionalmente acostumbrados, y eso es muy interesante también. Y yo diría también la protección judicial, es decir, a través del amparo, vía la reforma, que además esta reforma fue en 2011 y después, 2 años después, fue la reforma de amparo. Se complementan muy bien y de alguna manera también el amparo nos permite proteger estos derechos que quizá no estaban tan claros, insisto, como los DESCA, ¿no?, que son los derechos, repito otra vez, económicos, sociales, culturales y ambientales. A través de eso pues se llegó a proteger derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, que parecía imposible que fueran a protegerse o a tutelarse mediante la vía de amparo. Claro. Yo creo que estos son como algunos de los rasgos generales. Insisto también en la educación de los derechos humanos, porque yo creo que ya no hay o no puede haber ninguna facultad de derecho que no tenga alguna materia que tenga como objeto el estudio de los derechos humanos como tal, ¿no? O sea, claro. Ahorita que hablabas esto de los derechos económicos, culturales, me recuerda esto que existen ya estos derechos colectivos, y a partir del 2011 que veíamos como que en una cajita muy bien guardadita era la Constitución. Sí. Pero cuando se abre en el 2011 se habla de esta convencionalidad, ¿no? O sea, que ya somos parte de todo un conglomerado internacional en donde los tratados internacionales también pueden ser pues revisados a la luz de lo que estamos nosotros exigiendo, ¿no? Uh-huh. Y derechos colectivos, como una comunidad que tiene problemas de tipo ambiental, ya a través de la vía del amparo, hay derechos que son reales, que se pueden pues exigir, ¿no? Bueno, en estos temas está el ambiental y los derechos de la salud, por ejemplo. Claro. Y yo también quisiera decir algo también en relación con esto. Por ejemplo, el tema de discapacidad, vía primero constitucional se pone esta categoría de discapacidad, que no puede haber discriminación por cuestión determinadas características que enumera el primero constitucional, entre ellos, y a manera de ejemplo lo digo, la discapacidad. Y claro, ¿qué pasa con la discapacidad? Que México había firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo había figuras que en el orden jurídico nacional no eran acordes, y finalmente, ¿qué se hace? Pues precisamente vía el primero constitucional lo que se hace es interpretar o ajalar ese derecho a través del primero constitucional, insisto, los derechos que tiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y entonces aplicar esos derechos, porque son constitución a través del primero constitucional, aunque el ordenamiento jurídico no sea acorde. Entonces, ante una pugna entre derechos, pues yo tengo que buscar maximizar, y entonces como persona juzgadora, y entonces busco la Convención, y a través del primero,
que es gracias a la reforma, entonces aplico la Convención sobre los Derechos Humanos y determino que quizá una norma concreta de un estado o la que tengan que aplicar puede ser inconvencional vía el primero constitucional. Claro, y justo en este ámbito, y bien lo dices como magistrada, como juzgadora, ¿qué papel ha jugado el Poder Judicial de la Federación? Justo es una de las esencias de su actividad, ¿no? De su razón de ser. A ver, yo creo que es determinante. Me parece que muchos cambios han sido precisamente a través de la labor jurisdiccional. Insisto en esto porque ha sido a través de la labor jurisdiccional interpretando la legislación y atrayendo a través del primero constitucional ciertos ordenamientos o catálogos de derechos que están en los tratados internacionales y por ello se han ampliado ese catálogo y se ha hecho efectivos los derechos humanos. Muchos de los cambios, y quizá voy a poner algún ejemplo en esto que es sobre todo en el que yo he trabajado más, que ha sido la materia civil y concretamente la familiar. Claro. Estas materias creo que en realidad los cambios han sido primero vía jurisdiccional a través de los amparos, que luego han llevado a las legislaturas a incorporar ciertas figuras, y pongo un ejemplo, ciertas cuestiones de pensiones compensatorias o doble jornada, que no es lo mismo, sino pensiones compensatorias y doble jornada, en que muchas mujeres habían tenido que, pues a raíz de una separación o de una ruptura, habían quedado de alguna manera muy vulnerables y no se reconocía el trabajo del hogar como aportación. Entonces, y luego eso se traslada a otras figuras que no son de origen matrimonial, como es el concubinato, y eso se logra precisamente a través de la interpretación de los derechos vía el primero constitucional pro persona y entendiendo que hay ciertas tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, como es, por ejemplo, todas las convenciones que regulan o que buscan eliminar la violencia contra las mujeres. Primero se hace esto vía jurisdiccional, interpretando la legislación, y las personas acuden precisamente para tutelar esos derechos, y posteriormente se acusa de recibido y se hacen los cambios. Entonces, creo que sí ha sido fundamental la labor de las personas juzgadoras en este entendimiento y ampliación del catálogo. No diría ampliación, porque ahí están los derechos. Finalmente sí. Es como esa aplicación, no es aterrizar en la realidad, en el hoy y ahora. No es que se inventen allí y decir, bueno, un día amanece una persona juzgadora con mucha iniciativa y diga, a ver qué derecho humano encuentro ahí. Exacto. En el cosmos. No, sino que simplemente ahí están, pero hay que aterrizarlos, hay que bajarlos, hay que hacerlos operativos. Esa sería la palabra, hacer operativos los tratados internacionales, los derechos claro. contenidos en los tratados internacionales, en nuestro orden jurídico nacional, en el día a día. Claro, ya mencionabas y lo tocaste de manera muy sencilla, que es un tema enorme, la parte de equidad de género, o sea, esta parte de la perspectiva de género más bien, ¿no? Las mujeres en este tiempo hemos alcanzado estos derechos que a lo mejor estaban invisibilizados. Totalmente. En temas como concubinato, matrimonio, ¿no? O el libre desarrollo de la personalidad, esta parte de que en el divorcio, si tú tienes necesidad de crecer más y la pareja no lo quiere, tú tienes derecho a seguir creciendo, ¿no? En la parte de los grupos de diversidad sexual. También. O sea, creo que ustedes han tomado de la realidad lo que realmente está existiendo y lo han llevado a estos límites, ¿no? Para poder ejercer derechos que a lo mejor desconocíamos que teníamos. Sí, quizá no éramos muy conscientes, pero ahí estaban de alguna manera, y además hay que recordar que a veces los derechos como que tienen muchas ramificaciones, por decirlo así. Entonces, a lo mejor todavía no era muy conocida cierta vertiente de ese derecho o esa dimensión, pero ahí estaba, ¿no? Es decir, por ejemplo, se hablaba mucho de la autonomía de la voluntad, pero no se hablaba como esa contramoneda que sería el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, quizá esa autonomía de la voluntad la entendíamos más en el área de los contratos, en el área de los convenios, en el derecho civil, por decirlo así, puro y duro, pero quizá no estábamos muy familiarizados en el tema del derecho de familia. Y entonces, precisamente a través de todos estos, primero constitucional, de no discriminación, igualdad, etcétera, pues esos derechos bajan, aterrizan y tienen más clara esa dimensión que quizá no estaba todavía estaba más bien como oscura o velada de alguna manera, ¿no? Entonces se abren las cortinas y se puede ver de mejor manera
esa dimensión de los derechos. Claro. A lo mejor te voy a hacer una pregunta que no está en tu radar, pero justo en esta actividad que tú tienes en materia civil y que tratas mucho los temas civiles y de familia, ¿cuál es alguno de los temas que te han dejado así como una satisfacción plena de que diste oportunidad de que ejercieran derechos, no sé, la mujer, los hijos, en algún tema que tú tengas así a la mano? A ver, yo creo que puedo recordar un par, ¿no? O sea, desde luego el tema de pensión alimenticia retroactiva, o sea, es decir, cuando hay una demanda de un reconocimiento de paternidad en el que finalmente se determina que una persona es el padre de ese niño o niña, y entonces la mujer reclama pues todas aquellas gastos que tuvo que erogar sola, hacerse cargo, y finalmente no le dan la razón. Le dicen que se decía o tradicionalmente se entendía que era a partir de la demanda del juicio de filiación, de reconocimiento de paternidad, y sin embargo se hace pues ese reconocimiento que ya está prácticamente, bueno, en jurisprudencia incluso, en que se tienen que retrotraer hasta el inicio del nacimiento del niño o niña que se trata, ¿no? Ese, por otro tema es, pues, desde luego, la interdicción, ¿no? Que es una cuestión muy importante en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, y pues vía jurisdiccional se ha entendido como esa es una limitación que no es convencional, que atenta contra las personas con discapacidad y va contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo creo que eso es muy satisfactorio, ver cómo se van eliminando esas barreras que dividen un poco entre tú sí, tú no, tú puedes, no puedes, a las personas. Claro, recuérdanos un poco este concepto de interdicción para nuestros amigos de Reflexiones, porque claro, yo lo entiendo de manera quizá muy general, pero para que nos entiendan un poquito Bueno, más. La interdicción es una figura que ha estado desde el derecho romano incluso, en la que debido a alguna cuestión, ya sea por una condición de salud mental, etcétera, se determina que una persona, o se ha determinado que una persona no puede realizar actos jurídicos, se le elimina por completo la capacidad jurídica. Entonces, precisamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido muy enfática en decir que se tiene que partir de la base de que todas las personas tenemos capacidad jurídica, que podemos realizar actos jurídicos, casarnos, compraventa, en fin, ¿no? O sea, que no tenemos que hacerlo mediante otra persona que decida por nosotros. Y entonces a través de eso se ha dicho que lo que se tiene que partir, insisto, es de todas las personas tenemos capacidad jurídica. Lo que pasa es que algunas personas requieren más apoyos para ejercerla. Entonces, la interdicción es, en palabras simples, es quitar la capacidad jurídica de una persona. O sea, ante el derecho no puede tomar decisiones, tiene que tomarlas otra persona, de manera muy simple. Y esta persona tiene ese derecho de poder desarrollar su vida. Así es. Con apoyos, pero desarrollando su vida. Así es. Estamos platicando, amigos, de Reflexiones desde el Consejo con la magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano, en una charla que creo que a todos nos debe de convenir escuchar, y principalmente sobre derechos humanos. En este momento me gustaría preguntarte, tú tienes el pulso con jóvenes, con estudiantes, ¿qué tanto ha permeado entre los jóvenes esta idea de que los derechos humanos están en todas partes y que tienes la certeza de que alguien te los va a proteger? A ver, no podría generalizar, pero tengo la oportunidad de dar clases, siempre me ha gustado mucho dar clases, y pues tengo esa cercanía con muchas personas jóvenes. Desde luego que es abismal el cambio, pero falta mucho por hacer. ¿Por qué me refiero a que es abismal el cambio? Porque seguro recordarán muchas de las personas, tú misma, que los derechos humanos no eran, desde luego, ni siquiera figuraban en nuestro radar cuando estudiábamos. Uh-huh. Cuando éramos jóvenes, más jóvenes aún, pero ahora yo creo que hay una conciencia más clara, uno, de no discriminación, de igualdad y no discriminación, exacto, en general en todas las personas jóvenes, y dos, de que son titulares de derechos humanos. Claro que falta mucho depende a veces del nivel cultural o el contexto, falta mucho por hacer, falta más difusión, pero sí ha habido un parteaguas. Pienso que la reforma ha sido un parteaguas para que las personas jóvenes tengan esa cultura de los derechos humanos, tanto de que se les respeten como de respetar los derechos humanos de las demás personas. Insisto, no podemos generalizar, falta mucho por hacer para que en este país haya una cultura
completa de respeto a los derechos humanos. Pero bueno, insisto, yo lo dije al principio de esta charla, estamos en una reforma todavía adolescente. Claro. Entonces, tampoco se puede esperar en 13 años que cambie la sociedad completamente. Da pasos gigantes, avanzados, pero falta mucho. Y yo creo que sí se va cambiando la cultura y esperemos que siga cambiando. Sí, porque la sociedad camina a veces un poquito más lento en la parte de valores, cultura. Fíjate que platicaba yo con titulares de la Defensoría Pública y me llamaba la atención que la atención a la niñez no es también nada más el tema de que pues el conflicto papá-mamá y que tienen que, dónde se quedan, sino que los niños ya saben de sus derechos y han ido a acudir al instituto para que los defiendan, por ejemplo, de bullying, de que no los dejan ir con el cabello de determinado color. O sea, los niños son sujetos de derechos, ya saben que tienen derechos. Que es otra de las grandes aportaciones, pienso, vía jurisdiccional. Qué bueno que tocas este tema. O sea, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues siempre se pensaba que había que decidir en todas las edades y mágicamente cuando cumplen 18 años son autónomos completamente y ahora sí pueden decidir. Y sin embargo, este concepto de esa capacidad, digamos, gradual que se va desarrollando y que se tienen que respetar, es decir, las mismas personas juzgadoras no podemos silenciar o quitar los derechos, es decir, tienen derecho a opinar en todos los asuntos que estén involucrados, en los asuntos judiciales en este caso, y hay que tomar en cuenta su etapa en la que está. No es lo mismo la opinión de un niño o niña a los 5 años que a los 12 o a los 17, por ejemplo, en un tema de guardia y custodia. Uh-huh. Entonces, sí hay una capacidad progresiva que hay que respetar y eso también creo que hay más conciencia en la niñez en relación con ello, ¿no? Es decir, que son sujetos y no objetos necesariamente solo de protección, sino sujetos de derecho, y eso también ha propiciado, desde luego, la reforma. Claro, pues escuchándote me parece tan apasionante lo que hacen las personas juzgadoras cuando tratan los temas de que en cada caso siempre hay un rostro y hay una familia, ¿no? A mí me gustaría preguntarte cuáles serían, desde tu perspectiva, los retos a los que se enfrentan actualmente las personas juzgadoras. Hay muchas cosas alrededor, hay muchas incertidumbres, pero ¿a qué retos se están enfrentando y qué certeza le dan al justiciable de que pues ahí están sus derechos y pueden acudir a la justicia federal, ¿no? Claro. A ver, una de las cosas que yo veo es que la complejidad de los casos, o sea, siempre va aumentando esa complejidad. ¿Y qué exige de nosotros? Pues estudiar más, actualizarse más. Entonces, que tengan la seguridad que tenemos todas las herramientas y tenemos muchos medios a nuestro alcance para actualizarnos en todos los temas de derechos humanos. Yo pienso ahora, por ejemplo, en derechos humanos que vengan con la inteligencia artificial. O sea, es otro reto que estamos ya empezando a tener como personas juzgadoras y tenemos esa actualización siempre y a través, desde luego, de la escuela judicial, pero también con otras instituciones. Y entonces, una de las cosas es la complejidad de los casos. ¿Qué reto tenemos? Actualizarnos siempre y no paramos. Otra de las cuestiones que quiero hacer es que un reto es, desde luego, la sobrecarga de trabajo, es decir, combinar estos factores de actualización, de estar cada vez como en continuo estudio, con una gran carga de trabajo que implica resolver cientos y cientos de asuntos y pues saber dedicarles, que sí se les dedica el tiempo que requieran. Ese es un reto, por supuesto, y por otro, quitar ese mito de la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial. Y creo que también es importante saber distinguir entre lo que es propiamente la judicatura de otras instancias que pueden quizá coadyuvar de alguna manera, o bien que son las primeras que tiene, no sé, por ejemplo, fiscalías. Claro. Entonces, es muy distinto el trabajo de cada uno y pienso que hay que comunicar la distinción entre estos ministerios públicos, o sea, entre estas instituciones que estamos de alguna manera vinculados al sistema de justicia, pero que cada quien tenemos nuestra función, desde luego importante todas, pero cada quien tenemos nuestra función. Entonces, eso hará también que haya más confianza en el sistema judicial y que verdaderamente siempre estamos nosotros y nosotras capacitándonos, buscando, insisto, atender mejor nuestra labor jurisdiccional.
Pues qué interesante charla estamos teniendo con la magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano. Pues ya para concluir, a lo mejor quedó algo en el tintero de esta charla que quisieras agregarle, decirle a nuestra audiencia de Reflexiones desde el Consejo. A ver, yo quisiera decir que todos y todas tenemos que tener como esa conciencia muy clara de que somos titulares de derecho y que tenemos las herramientas en el sistema judicial para exigir cuando se vulneran nuestros derechos y que siempre habrá un juez, una jueza que esté para escucharnos y para estudiar y analizar nuestro caso y defender nuestros derechos. Pues qué interesante conclusión, amigos. Estuvimos platicando con la magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano, quien es titular del 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Y así concluimos este episodio de Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Nos encuentran en el canal CJF Informa de Spotify, también ahora en YouTube. Y bueno, la invitación para que nos sigan en estas y todas las redes del Consejo de la Judicatura. Si les gustó este episodio, compártanlo, descárguenlo, platíquenlo con información verídica de la Judicatura Federal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.